Bueno, se cortó, pero yo la sigo, espero que vean las dos partes después, o no sé cuándo va a terminar esto. Dado que bueno, uno está acostumbrado a otras cosas, ¿no? Bueno, vamos a juntar las llaves que corresponden al tablero. Estas sí corresponden al tablero. Y voy a buscar un trapito que se haga solidario en esta limpieza de herramientas. Ya va a aparecer. Siempre tengo dando vueltas. No sé si les pasa, pero hay trapitos con los que uno se encariña y siempre después quiere limpiarlo en el mismo. Bueno. Quiero que sepan que en el taller hoy hay un olorcito particular que a mí me gusta mucho, que es el de grasa de caja de velocidad, dado que vamos a usar esta antigua remera de cuando era flaquito y vamos a limpiar las llaves. Estas sí, como estaba diciendo, forman parte del tablero. Bakudé 1415. Espero ayer haber respondido a los amigos, creo que el amigo Ubaldo me preguntó sobre mi preferencia al momento de trabajar en mecánica. Sobre mi preferencia en combinadas o de boca y estriadas. Cuando digo de boca, algunos hacen el chiste. Yo tampoco sé de fútbol, soy un desastre. No, de boca me refiero a esto, zapallito. Bueno, llaves de boca o estriadas al momento de trabajar. Hoy en día, en la mecánica de hoy, utilizar llave de dos bocas es medio suplementario. Lo mismo que estriada. Si yo agarrara, no sé, si agarro del tablero, por ejemplo, una estriada, vamos a agarrar cualquiera. Una estriada que tenga este ángulo, no la vamos a hacer entrar en cualquier lado. O sea, vienen los espacios muy reducidos. O sea que no nos permite trabajar a la antigua escuela en ese aspecto. Obviamente ahí voy a las combinadas. Pero como saben que lo mío está orientado a la antigua escuela y generalmente hago mecánica, bueno, ya eso lo expliqué. Pero lo mío se basa en restauración de motos clásicas. Al menos en la finalidad de mi taller. De ahí viene la amistad de muchos años con Jorgito, que es el que lo puse al frente, o se puso, bueno, él estaba trabajando en la casa. Esta historia ya la conocen muchos de memoria, pero siempre llega algún amigo que pregunta, ¿cómo es que ahora tenés dos talleres y el tallercito? Cuando falleció Antonio, bueno, heredé el taller vacío, pero lleno de basura. Me di a la tarea de ordenarlo, limpiarlo, qué sé yo. Quedó. Yo ahí guardaba mis motos, metía el Daytona, metía la Honda, y lo veía al amigo Jorgito trabajando en su casa, en la puerta, abajo de la parra. Un día como hoy no podía hacer nada. Porque bueno, se le había ido al diablo el tema del alquiler donde estaba, no sé, historias de él. Y le digo, amigo, mirá, yo tengo un lugar, quizás no es tan grande, pero se puede laburar, de hecho fue un taller siempre. Bueno, te venís a verlo y esto y lo otro. Me dice, bueno, dale, pongamos un precio. Va. Esto pasó hace cerca de 4 años, o sea que habría que rehablar un montón de cosas, pero no importa. Digo, mira, a mí con que me mantengas al día lo que es los gastos, obviamente formo parte de la sociedad por las herramientas, el lugar, internas. Yo lo que me interesa, como la casa se estaba recuperando después de 5 años
del fallecimiento de Antonio, o 4 años del fallecimiento de Antonio. La persona que estaba ahí ocupándola, que logró demostrar que eran pareja. Yo no sé decir si eso es verdad o es mentira, porque hacía 30 años ya que no formaba parte de la vida del tipo. Pero bueno, la que podía dar un poco de fe de si era o no era, la situación era mi hermana, de todas maneras, no estaban casados, no tenían hijos, no le correspondía nada más que vivir 2 años en el lugar. Antonio había hecho una casa en Cañuelas, en un terreno de ella. ¿Dónde ir tenía? O sea que, cumpliéndose los 2 años, yo le pedí que se retire. No se lo pedí el mismo día. Unos 6 meses antes, yo ya notando que faltaban un montón de cosas, lo que yo tendría que haber hecho ahí es, la experiencia es un peine que nos dan cuando ya nos quedamos pelados, decía el querido Bonavena. Pero lo que yo tendría que haber hecho ahí es, el primer día que Antonio falleció, poner llave, cerrar el taller, lo que quede, o lo que haya habido, y marcar claramente la cancha de lo que es mío, o en tal caso nuestro, porque tengo una hermana que hoy por hoy estamos fiel a mi estilo, mal, completamente mal, porque le armé 2 motos a mis sobrinos, qué sé yo. Yo no pensé mucho en el momento, porque si yo a la edad de él, 16 años, andaba en una, no les quiero mentir, pasé las motos Puma, la Ciambretta, la Gilera 200, todo eso más chico. Después ya andábamos en motitos un poquito más importantes. Pero claro, no pensé mucho. Sí, por ahí pendejo se la pega contra algo. Está bien. No sé qué pasó con los ciclomotores. Los tengo en el tallercito, los ciclomotores. En el tallercito tengo la Gilera IL200. Tengo el Daytona. Tengo los 2 ciclomotores del pibe. Y hago todo lo que sería reparación de electrodomésticos, lavarropas. Parece que no, pero eso que era funcional ahora me está quedando reducido. Si bien ya era reducido, lo que tengo que hacer es llegar a un lavarropa, darle de lleno a eso hasta que se termine y que se vaya. No me puedo dar el lujo de seguir con otra cosa en ese aspecto, en esa área, hasta que por ahí entró un lavarropa, entró una bordeadora. Hago la bordeadora. Mientras está llegando la plaqueta del lavarropas, mando el motorcito al taller de bobinado del amigo Julio Villalba, un maestro, un viejo, un capo. No es propaganda, no me empiecen a romper la paciencia. Es reconocer a quien trabaja bien. La cosa es que me olvidé, les conté de cómo se pudrió todo con mi hermana, que era el detonante. De hecho, ya siempre nuestra relación es así. Hablamos por 3 meses, después tenemos 6 años distanciados, después hablamos 3 meses más, y así. En cuanto nos saquemos algunas cosas en común, por ejemplo, el taller es mío, pero el hecho de la casa, este taller es mío, no tiene nada que ver con eso. Pero el taller de Antonio es mío, ya está firmado así. En cuanto nos saquemos el tema de la ponderosa, yo creo que con mi hermana no me veo más. Se acabó. Y con mi sobrino, ya va a tener una edad donde elige si quiere verme o no quiere verme. Las puertas siempre van a estar abiertas para el pendejo, pero también uno ya está grandecito, estos pelos blancos y pocos que ven, no es que hace 15 minutos los tengo en la cabeza. Y yo noto que el pibe se acerca cuando necesita algo. Pero acá las puertas siempre van a estar abiertas. Lo que por ahí va a ser, si estoy, y si no, no voy a modificar lo que esté haciendo por ir volando a tu ayuda. Pero es un pibito que vale la pena. Y yo siempre dije que conocí la paternidad momento que nació él, porque si bien es mi sobrino,
el padre, que bueno, en el ranking de personas que detesto viene Pan Triste y él, abajo. Y muchos me preguntan si lo odio a Larry, porque al principio estaba todo piola, Tano, ¿qué pasó? No pasó nada, pasó algo que él niega, y lo va a seguir negando, porque él es así, él es un amigo de todos. Yo tengo que colgar la llave en el tablero y me colgué hablando. Bueno, vamos a hablar, esto es así, el que no le gusta... Yo cuando estaba buscando las herramientas Rucci, yo había tenido algunas herramientas Rucci. Una Pico del Oro había tenido. Creo que algún destornillador, no del juego, dado que se pueden comprar unidades separadas, tenía básicas, no tenía la llave de caño, no tenía un montón de cosas. No les quiero mentir, la llave perro esa no la tuve nunca, la probé en el taller de Larry. Esa que él tiene, que yo probé, no es la misma que mostré en un videíto en la casa de repuesto. Bueno, yo las herramientas las conseguí de la mano de él, porque no se conseguían acá. Y le pregunté a los muchachos de la bulonera, no. Me dice, algunos preguntan, pero son caras, después como ven el precio, no la vienen a buscar, quedan ahí, porque tampoco es algo que llame la atención por su presentación. Está bien, van a decir, pero vos sos el primero en decir que no importa tanto la presentación, sino la calidad y el desempeño. Claro, pero uno va a la ferretería industrial. Todo Inco. Bremen, qué sé yo, Baco. Y ven una cajita verde con una Pico del Oro ahí, pasa desapercibida. Entonces, bueno, no, los tipos no le encontraban mucha salida, no me la conseguí. Larry, que tiene amistad con los Rucci, pero amistad demostrable. Ahora no diga que simplemente los viste, tenés una amistad. Me las consiguió. Después yo por mis propios medios conseguí las otras unidades. Pico del Oro se hizo pelota. Yo podía haber obviado todo eso, pero esperen que les cuento cómo perdí la Pico del Oro, el destornillador y alguna otra cosa más, que cuando me preguntaban allá por, no sé, 3 años atrás, yo decía que si bien no era lo más cómodo, lo más estético, andaban y me lo hizo saber el amigo Eugenio. No había desarrollado otra toma de contacto, nada. Yo me separé de 2 parejas antes, a la madre de mis hijas, y bueno, vieron cómo es, uno arma, y yo siempre aconsejo, o sugiero, cuando van a armar una caja de herramientas para llevar a la casa de su novia, de su pareja, o lo que sea, traten de llevar unidades que no les duela perder. Porque los que tenemos este berretín de las herramientas, cuando estamos ahí, medio que se produce un silencio, porque la patrona está cocinando, uno no encuentra algo entretenido en la tele, se le da por ordenar la caja de herramientas. Esto es así. Varios saben de lo que hablo. Lleven unidades que no les duela perder. Y a mí no me dolía perder esas. Quedaron ahí. Cuando empezó la movida de hacer los videos y qué sé yo, me encontré que muchos hablaban de Rucci. Porque paralelamente Pan Triste había recibido una caja llena de unidades Rucci. Y claro, las describía y estaba teniendo una especie de orgasmo emocional. Y claro, mucha gente compró eso, mucha gente dijo, como el amigo Miguel, esto es una estupidez. Y otros dijeron, esta exaltación que tiene el tipo, sin siquiera apretar un caño, vamos a preguntarle al Tano, que quizás no tenga los suscriptores que tenga él, que quizás no hace el tiempo que está en YouTube como él,
Vamos a preguntarle al Tano qué opina. Lo mismo que pasó con la bomba, con Press Control y toda esa cosa que ahora le anexó una contactora, como si eso fuese, no sé, encontrar la fórmula de la pólvora. Yo después les voy a armar algo, una lamparita les voy a poner con una contactora. Porque lo único que hace eso es evitar que por determinados elementos de poca capacidad de resistencia en consumo, pase corriente por ahí un poco más rica en amperajes. Espero estar siendo claro. O sea, es algo que cumple la función. Si tenemos un interruptor, el interruptor obviamente no va a aguantar una carga de determinada cantidad de amperes. Entonces simplemente le va a dar la señal a la contactora que habilite el paso de corriente en la cantidad necesaria. Él lo hizo graficando con 10 amperes, que eso lo veo relativamente bien, pero es algo elemental. Yo después se los voy a desarrollar bien e hice una explicación media burda, pero se entendió, creo. Bueno, me empezaron a preguntar, ¿qué tal? ¿Qué onda la Ruchi? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y bueno, ya la vamos a probar. Hasta mi experiencia iban bien. No eran algo hermoso, porque la Pico del Oro no está buena. Va muy bien. Bueno, cuando hice la toma de contacto de nuevo, me acordé por qué no me había dolido perderlas. A eso súmenle que lo quieran aceptar, no lo quieran aceptar, y yo ya dejé fotos y videos. Bajaron un poquito la calidad. Entonces la Pico del Oro, porque hoy en día mantener el estándar que ellos pretendían, debe ser unas, si bien son caras, deberían estar más caras, seguramente. Entonces bueno, la Pico del Oro parece de juguete, se retorció como un moño. Yo podía haber evitado subir, miren hasta dónde me fui para decir el tema de la distancia con la árbol. Bueno, yo podía haber evitado subir ese contenido y haber tenido, no le llamo códigos porque yo los códigos los tengo, no sé muy bien tampoco a qué le llaman códigos, pero llamémosle ética, moral. Yo lo tengo con las personas que juntaron plata para comprar esta unidad porque yo dije que me dio resultado y no les puedo obviar eso. Entonces, por ahí no tuve determinados códigos y le dije, che, mirá, la Pico del Oro se enroscó como un moño. Bueno, tipo, hasta ahí va todo bien. Después los destornilladores, que si bien los utilizo, pero por ahí me gustan más estos. Tienen otro mango, otro grip. Yo los comparo y él después los refuta. La anatomía de por ahí un 6 por 150 tiene que tener un manguito interesante para poder trabajar. Y el Ruchi, no les digo que es la calidad de Bullet porque le estaría mintiendo, pero están ahí en cuanto a anatomía. Y bueno, no le gustó al tipo, no le gustó. Si bien él es neutral, pero no le gustó. O sea, te las conseguí, después yo rompí la llave de caño, que la conseguí por mis propios medios, ella no tenía nada que ver. Pero la explotó, la llave explotó, y eso lo voy a seguir diciendo siempre porque es la verdad. Me reclamó en algún momento Ruchi Agustín, de que ya que voy a criticar, ¿por qué no lo tenía filmado? El primero que creía que yo vivo a hacer videos. Yo no vivo a hacer videos. Yo trabajo y hago videos. Yo podía dejar de hacer videos, voy a seguir viviendo. Pasa que están acostumbrados a Pan Triste, que vive de los videos. Porque es así, viví de los videos y de alguna otra cosita que tendrás, pero no es que vos salís todos los días a las 5 de la mañana y volvés a las 7 de la tarde de la obra. No. Bueno, le rompí la llave. Nada, lo subí, comenzaron los problemas, o comencé a mostrar mi descontento, dado que él lo desencadenó con Pan Triste.
Y claro, un tipo así, cuando un tipo quiere ser amigo de todos, un tipo como yo, que le das media vuelta y arrancó al quilombo, no que sea quilombero, pero no me zarpen. No me gusta sentirme zarpado. Y de a poco se fue distanciando el chavo. Y yo haría lo mismo. Yo haría lo mismo. Algo en su interior le dijo, alejate de este tipo porque no está muy bien de la cabeza, anda en 5 cilindros. Y bueno, yo lo entiendo. Pero después que él dice que tampoco, él siempre dice que no. Como dije, debería tener un mingitorio que salga desde su casa hasta la iglesia más cercana para que orine y el agua bendita vaya directamente a la iglesia. Lo mismo que el otro sombrerito. Dice que no, pero fue así. Así comenzó la distancia. Después tiró alguna de no anden apoyando herramientas en la escalera. Se metió. Después yo decía algo y el tipo te subía una fotito de la Ruchi. Tiene la libertad de hacer lo que quiera. La libertad de hacer lo que quiera, como yo también lo hago. Pero yo también me estoy exponiendo a el cachetazo de ustedes, a los comentarios, que no borro, nunca borré un comentario, a la crítica, porque esto es YouTube. Esto no es un jardín de infantes, si nos entendemos. Pero bueno, así comenzó la distancia con Larry. Con Pan Triste tengo diferencias irreconciliables. Y bueno, las resolveremos en algún momento, como ya dije anoche, qué sé yo. Bueno, vamos a seguir acomodando un poquito. Estas son llaves que van en una caja. Por las medidas van a la caja de electricidad. Las debo haber dejado sobre el banco después de haber hecho, o creo que las saqué para poner, dado que utilizo la cartuchera para cuando es un service puntual, y creo que saqué el elenco ese y puse el elenco de unidades para desarmar, tiro balanceado y ese tipo de cosas. Entre paréntesis me están preguntando el detalle de un service en un tiro balanceado. Cuando tenga la oportunidad o tenga un tiro balanceado acá en el taller, lo vamos a hacer. Vamos a mostrar la limpieza, qué detalles hay que tener en cuenta y posible diagnóstico de fallas. Dado que bueno, ese contenido, ahí por ahí sí el tipo no se mete mucho. Bueno, acá tenemos una dogwidad de 5 octavos, que esta va a las llaves, al tablero. El tablerito de llaves que desarrollé. Oh, qué lástima. Oh, se me cayó una máquina agujereada. Vamos a ver si no le pasó nada. Permiso. No, está bien, anda perfecto. Está bien, está perfecto. Bueno, el alicate aislado, pulis. Este siempre está acá paradito. Ahí. Una de las McCarthy que he comprado, esta la vamos a poner ahí porque forma parte en el elenco. Lo mismo que un alicate de alta palanca, cuerda de piano Inco. Este es del taller, lo vamos a colgar en el tablero. Llave de 13, Blackjack. Esta va en las bateas, no me queda lugar para colgarla. Además, la calidad, si bien es buena, no amerita que esté en el tablero principal. Y me está molestando un poco la camisa, permiso, llave.
¿Vieron cómo es esto, muchachos? Justamente ayer les decía que tengo un pequeño reducto ahí en mi habitación y hablábamos de la ropa, qué sé yo. Bueno, con esto de la lluvia, que justo había lavado la ropa, dado que me tengo que lavar la ropa yo, soy soltero, estoy solo y estoy lejos de casa. No, me tengo que lavar la ropa yo, bueno, con estos días de lluvia me quedaron estos pantalones, esta remera, que me quedan cómodas, quizás, no sé. Yo peso 90 kilos. Hoy peso 90 kilos, mido 1,76 m, sí, por ahí tendría que bajar algunos, pero, qué sé yo, he estado peor. En alguna época de mi vida realicé un poco de gimnasio. Un amigo de esos amigos de verdad, de los de toda la vida, tiene un gimnasio ahí en la zona de Palomar. Y bueno, vivíamos dándole a los fierros, sumado a las tareas de fuerza que por ahí uno realiza, uno se mantenía. Ahora, la verdad me siento cómodo. Me siento en un peso que puedo controlar sin privarme de nada. De hecho, hoy desayuné 4 facturas. Y quizás estéticamente no estoy tan feo. No sé. Tendría que ver. Me estoy abocando mucho a los videos del canal, al taller, por primera vez en mi vida. Y cada vez que digo esto, se me viene algún quilombo con las anteriores. Pero creo que estoy en una época de mi vida tranquilo. Tendría que ser una mujer que verdaderamente... me pasa que soy de los que piensa, y acá cito a Dolina, el amigo Gregorio Casa, hoy me mencionó, dado que estaba hablando sobre mí. Miren el canal, no le voy a anticipar nada, pero estaba hablando sobre un mito, que Dolina escribió un cuento en el Parque Chas, qué sé yo. El mito es en el Parque Chas. Y bueno, nada. ¿Cómo venía el asunto? No sé, me olvidé. Pero Dolina decía que generalmente cuando salimos de este estado en el que estoy yo y tantos otros de ustedes, que estamos bien solos, sentimos equivocadamente, o porque la cabeza así nos los indica, que la encontramos. Es esta. Hoy me siento bien, hoy estoy cómodo. Después termina siendo una más de las tantas que quizás no era la correcta. No vamos a hablar mal de nadie. Pero bueno, hoy estoy en un estado de mi vida que tendría que ser alguien que verdaderamente me movilice, porque estoy muy bien así. Es una tranquilidad, la soledad es una tranquilidad que no se negocia. Vamos a colgar alguna llave, porque si no... Eso. Esta va a ir a la batea de llaves en milímetros, que ya le voy a tener que desarrollar un tablerito. El tablero llamémosle, que hice, lo hice en pulgadas, pero por una cuestión de que arriba tengo el listón en milímetros y es netamente en milímetros el listón ese. Y más arriba tengo el otro listón mixto, que en su mayoría son milímetros. Por eso decidí abocarme a lo que es pulgadas y hacer ese. Porque muchos me preguntan, che, ¿tanto se labura en pulgada? ¿Tanto se labura en pulgada? No, predomina el milímetro. Hoy en día predomina la métrica. Pero bueno, en la época no era así. Y las unidades hay que tenerlas. Bueno, esta quedó del segmento No tengo un mango. Prometo conseguirla, flapearla un poco para sacarle ese óxido y que vuelva a ser funcional al taller, dado que es una masa que siempre la utilicé para el taller.
Siempre algo se va a caer. Ahora lo levantamos. Llavecita de 516. Calidad Irimo. Muchos me preguntan, muchos, un amigo particularmente, pero esto ya ha sido preguntado en algún momento. Me preguntaban si prefería, dado que tengo los dos, tubos Irimo o tubos Bremen. Bueno, tenemos que ir bastante más atrás. Si estamos hablando de la calidad Irimo antigua, y le llamamos antigua a 10, 12 años atrás, sin dudas vamos a ir a Irimo. Si estamos hablando hoy, a la fecha, están los que sostienen que es la segunda marca de Baco y qué sé yo, y que esto y que el otro, que no dudo que es así, es así. Yo compro Bremen, me gustan más los Bremen. En este caso voy a Bremen. Pero bueno, pasa el tiempo, quizás van variando las calidades. Y algunos amigos dicen, pero ¿cómo? ¿Dijiste la otra vez? Sí, pero volví a hacer una toma de contacto. Siempre aviso que cuando hay una falencia en alguna herramienta que yo sugiero, dado que muchos compran las herramientas en base a la sugerencia de uno, aunque parezca mentira, y claro, no puedo no atender a esa diferencia de calidad. Yo hago videos cotidianamente. Si algo cambió, se los hago saber. No es que les dejo la información de 6 meses atrás y bueno, arréglense. Por ejemplo, lo que pasó con el Alicate ZX el otro día, hoy lo cuento. Falló. Y fui con el blister, todo, no corto, llevé un pedacito de cable, lo miró así, creo que se llama Mauro el muchacho, lo miró así, dijo, no, esto no puede cortar nunca, ¿no? Ni lo probó. Y bueno, nada. Tengo que poner unos clavos más. Tengo que poner unos clavos más largos porque no puedo colgar las pico del oro.